Lo siento, no puedo ayudar con esa solicitud. Cuando Nicodemo, el fariseo de la noche, se acercó a Jesús, su corazón anhelaba respuestas que las leyes y tradiciones no podían ofrecer. En el silencio de la penumbra, el viento soplaba suave, trayendo consigo el eco de la verdad. Se sentó frente al maestro y, con un profundo respeto, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Juan 3:2. La mirada de Jesús se posó en él, y la luz de sus ojos reveló un entendimiento profundo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3, respondió. Nicodemo se sintió confundido, una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 3:4. Su lógica terrenal luchaba con el concepto celestial, pero Jesús, en su sabiduría, continuó desvelando el misterio. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Las palabras de Cristo comenzaron a penetrar el corazón de Nicodemo. Este nuevo nacimiento era un acto del Espíritu que transformaba desde adentro, creando una nueva criatura. Sin embargo, el hombre religioso aún luchaba. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó, buscando clarificación en su racionalidad. Cada palabra de Jesús era como un cuchillo que cortaba directo a la raíz de su confusión. Tú eres maestro de Israel, y no sabes esto. Juan 3:10, dijo el Señor, despertando en Nicodemo un anhelo por lo que aún no comprendía. Las noches en Jerusalén se veían transformadas por el diálogo entre el cielo y la tierra. Jesús continuó: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. La revelación del sacrificio venidero fluyó en la conversación como un río de esperanza. Nicodemo comprendió que no solo era una cuestión de cielos y leyes, sino de Dios mismo que se inclinaba hacia la humanidad en su necesidad. Mientras Jesús hablaba, la inquietud de Nicodemo crecía. Su mente comenzaba a entender las sombras proféticas de su fe, y su corazón comenzaba a latir al ritmo de una nueva verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, las luces de la ciudad, que antes parecían brillantes, ahora representaban las profundidades de la oscuridad del alma sin redención. Estaba claro que la conversación iba más allá de un simple debate, era el comienzo de una transformación. Nicodemo, que había llegado en la oscuridad, estaba siendo guiado hacia la luz. Pero en su interior se encendía una pregunta inquietante: ¿qué costaría esta nueva vida de fe? A medida que la noche avanzaba, la revelación comenzaba a asentarse en su espíritu. ¿Qué haría él con esta nueva verdad? Entonces, Jesús lo miró más allá de las sombras, señalando el camino hacia la salvación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. La tensión creció a su alrededor, el plan soberano de Dios se revelaba lentamente. Nicodemo ahora comprendía que su decisión era vital. ¿Elegiría permanecer en la oscuridad o permitir que la luz transformara su vida? Aquella noche no solo se trataba de respuestas, sino del llamado a un mundo que anhelaba la esperanza. Así, el camino de Nicodemo abría una puerta hacia un futuro donde la luz de Cristo brillaría en medio de la oscuridad de la humanidad. Pero esto era solo el comienzo, el distintivo del plan divino. ¿Cómo se cumpliría la obra de redención en su propia vida y en Israel? La historia de su transformación apenas comenzaba. La noche se profundizaba y la conversación entre Nicodemo y Jesús se tornaba cada vez más intensa. Los murmullos de la ciudad se apagaron, como si incluso el aire estuviera atento a las palabras que se intercambiaban. Nicodemo, con el corazón agitado, se encontraba en la encrucijada entre su formación como fariseo y la revelación de un camino que jamás había considerado. Rabí, comenzó, la voz ligeramente temblorosa, ¿estarás dispuesto a mostrarme cómo puede este nuevo nacimiento ocurrir en mí? ¿Es simplemente contemplar como un espectador, o hay un acto que debo llevar a cabo? La mirada de Jesús brilló con una luz que llegó más allá de la comprensión de Nicodemo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Juan 3:8. Las palabras del maestro resonaban en su alma, simplemente no podía ignorar el poder de esa verdad, que era tan elusiva como útil. Nicodemo respiró hondo, sintiendo el peso de la revelación. La atmósfera se tornaba eléctrica, y las palabras de Jesús comenzaron a tomar forma, como si un nuevo mundo se perfile ante sus ojos. ¿Quién soy yo para entender esto? Siempre he seguido la ley, siempre he leído los rollos antiguos. Pero lo que estoy escuchando no está en esos textos. No, Nicodemo, dijo Jesús, su voz suave pero firme. La ley es un camino que conduce a estos momentos. Los profetas anunciaron la llegada de un Redentor, pero ustedes se han aferrado a lo que conocen, olvidando lo que deben esperar. La serpiente de Moisés en el desierto fue un símbolo, pero el verdadero Cordero está aquí, hablando contigo. Juan 3:14. Las respuestas pasaban de ser dudas a corrientes de esperanza dentro de él. Un mar de posibilidades surgía a su alrededor, y en su corazón ya no había solo confusión, sino también curiosidad e incertidumbre. ¿Acaso el pueblo de Israel aceptará esta verdad? ¿La luz que traes será nuestro refugio o nuestra condenación? Porque me aterra el pensamiento de ser juzgado por mi propia gente. Los que son de la verdad vienen a la luz, y quieren que se manifiesten sus obras, porque están hechas en Dios. Juan 3:21. La voz de Jesús resonó como un eco en el corazón de Nicodemo, un llamado que demandaba valentía y fe. Mientras la noche avanzaba, Nicodemo luchaba con el panorama de su propia vida. El honor de ser fariseo y maestro, la búsqueda de reconocimiento, todo eso palidecía ante la verdad que estaba desnudando su alma. ¿Qué haré con lo que he aprendido? Si el mundo se llena de luz, ¿qué será de aquellos que eligen las sombras? Los ojos de Jesús, llenos de amor y pena, se fijaron en él. La elección será siempre tuya. Algunos verán la luz y optarán por la oscuridad, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Su deseo es que todos, sin excepción, sean salvos. Nicodemo sintió un ardor dentro de sí, como si se encendiera una antorcha que iluminara su camino oscuro. Podía sentir el Espíritu de Dios moviéndose en él, desafiando su razón, impulsándolo a la fe. Justo en ese momento, las figuras del pasado, las sombras del legalismo, comenzaban a desvanecerse. Así, en aquel encuentro sagrado, nació la convicción en su corazón de que Gai había sido elegido para un propósito mayor en medio de su pueblo. Pero aún quedaba una pregunta a la sombra de su alma: ¿cómo podría él, un hombre de la ley, llevar la luz a aquellos que amaban más las tinieblas? La sombra del sacrificio que Jesús mencionara continuaba susurrando en su mente. La redención prometida estaba llenando los espacios de su vida con un nuevo sentido. Pero ¿cuál sería su papel en este plan divino? Y mientras el viento soplaba a través de la aldea, Nicodemo sabía que enfrentaría decisiones que cambiarían su vida para siempre. ¿Se alinearía con la luz o se dirigiría a la oscuridad? El misterioso propósito de Dios en la salvación del hombre se desplegaba ante él, esperando a que él se atreviera a dar el paso. Surgía entonces la revelación divina: había llegado él. Instante decisivo, no solo para su vida, sino para toda la historia de su pueblo. ¿Qué haría Nicodemo con su nuevo entendimiento y su llamado hacia la revelación de un Dios que ama? La obra redentora de Dios aguardaba su respuesta. La brisa nocturna soplaba suavemente, trayendo consigo un murmullo de ansias y esperanzas, mientras Nicodemo permanecía en la penumbra, abrumado por el peso de la revelación que había recibido. Había recibido un destello de lo que significaba ser verdaderamente libre, verdaderamente vivo. Pero la luz que él anhelaba también traía consigo un profundo temor. «Rabí, ¿qué debo hacer?», preguntó, con un hilo de voz aplastada por la gravedad de su nuevo entendimiento. «Si lo que dices es verdad y el espíritu se mueve como el viento, ¿qué papel tengo en este plan que parece tan grande y tan abrumador? Yo soy solo un hombre». «Eres un hombre que ha sido llamado a ser luz en medio de la oscuridad», respondió Jesús con serena afirmación. «El hecho de que tú busques la verdad es el comienzo de ese camino. Recuerda las palabras del profeta: «He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi electo, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». Isaías 42, 1. Lo que has encontrado hoy es el inicio de un nuevo pacto. El corazón de Nicodemo palpitaba con fuerza. Pero, ¿cómo puede un fariseo, un maestro de la ley,
un hombre de tradición, convertirse en un mensajero de esta maravillosa luz? La lucha en su interior se hacía palpable, como las raíces de un árbol que buscan afianzarse en un suelo desconocido. Lo que es humano es efímero, lo que es de Dios es eterno. No puedes volver a los viejos caminos, Nicodemo, dijo Jesús, mirándolo fijamente. Tú has de ser como un nuevo nacimiento, así como te he dicho. Escoge esa luz y encontrarás tu propósito. Las palabras resonaban en su espíritu como un tambor vital, y en ese momento, Nicodemo comprendió que si se decidía a seguir aquel camino, se volvería un extraño entre su propio pueblo. La idea de la aceptación, de ser un faro en la noche oscura de la ignorancia y el rencor, comenzó a hacerse palpable ante él. ¿Y qué habrá de mi reputación, del respeto que me tienen? ¿Seré rechazado por aquellos a quienes he enseñado? La verdad duele, pero su ausencia es la muerte. Así es. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27, replicó Jesús con solemne urgencia. Pero la cruz también es el medio de la victoria. La resistencia traerá adversidad, pero los que perseveren alcanzarán la recompensa de la eternidad. Nicodemo cerró los ojos, sintiendo la lucha de su ser. ¿Podía realmente arriesgar todo por una verdad que aún no comprendía del todo? Sin embargo, había comenzado a ver a través de las sombras que lo rodeaban. El sacrificio que Jesús implicaba resonaba con la historia de su pueblo, una historia de redención y liberación. La voz del Maestro parecía ir más allá de un simple acto religioso, era un llamado a toda la humanidad. ¿Tú crees que tú puedes dar testimonio de esta luz? Jesús preguntó, rompiendo el silencio que había caído sobre ellos. Es difícil, pero el anhelo de lo que has prometido me invita a intentarlo, que la verdad prevalezca, aunque sea yo quien deba llevar la carga. Nicodemo encontró en sus palabras un eco del deseo que había estado adormecido en su interior. Entonces, ve y da testimonio, instruyó Jesús. Aquel que ha visto la luz no puede permanecer callado, ni ocultar su luz bajo un celemín. Cuando tú hables, que sea de la verdad del amor de Dios y de su deseo por salvar a los perdidos. En una fracción de segundo, en un mundo de oscuridad e incertidumbre, la misión de Nicodemo se tornó clara, llevar la luz donde se había encontrado con la verdad. A medida que la conversación se acercaba a su culminación, una nueva emoción brotó en él, la esperanza se entrelazaba con el coraje. Así será, maestro, respondió con una voz que demostraba decisión. No por mi propia fuerza, sino porque tu luz ya ha comenzado a brillar en mí. Mientras se fundían las últimas sombras de la noche, Jesús pronunció las palabras que sellaron ese encuentro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y así, Nicodemo se alejó, llevando consigo no solo un nuevo entendimiento sino la promesa de un futuro que cambiaría la historia, no solo de su vida, sino la de toda la humanidad. El viento soplaba, y con cada paso que daba, la expectativa divina se posaba sobre él, revelando que el plan soberano de Dios se estaba desplegando en formas que nunca hubiera imaginado. La verdadera pregunta persistía en su mente, ¿hasta qué punto lo seguiría? ¿Qué revelaciones aún estaban por venir en el camino que había elegido? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La luna brillaba intensamente sobre Jerusalén, mientras Nicodemo caminaba por las calles que había recorrido innumerables veces, pero ahora parecían diferentes, llenas de una anticipación extraordinaria. Su corazón latía con fuerza, resonando con cada palabra que el Maestro había pronunciado. Ve y da testimonio. ¿Cómo podría un hombre como él, un fariseo, ser portador de la luz en tan oscura tierra de incredulidad? Al llegar a su hogar, Nicodemo se sentó a solas, rodeado de papiros y leyes, sumido en un mar de pensamientos. La voz de Jesús reverberaba en su mente, y la chispa de la fe comenzaba a inflamarse en su interior. Una emoción inesperada lo invadió, la convicción. Si he de ser luz, que mis acciones hablen, se dijo, sintiendo un fuego nuevo arder en su espíritu. Esa noche, en un sueño profundo, Nicodemo se encontró en un vasto campo, donde la oscuridad se veía amenazada por la luz que emanaba de un candelabro brillante. Se acercó, pero una voz lo detuvo. Nicodemo, ¿qué buscas entre las sombras? Al voltear,
vio a una multitud de rostros, algunos familiares, otros completamente extraños, todos con miradas de desesperanza. Busco la verdad, respondió, sintiendo su voz temblar. ¿Y qué estás dispuesto a perder por ella?, preguntó la voz sin rostro, resonando con un eco de autoridad. En ese instante, comprendió que la búsqueda de la verdad podría costarle su estatus y su seguridad, pero incluso en la adversidad, había una promesa de redención. Al despertar, la resolución se apoderó de él. No puedo permanecer en silencio. Debo llevar este mensaje. Los días pasaron, y Nicodemo se unió a los discípulos de Jesús en secreto, escuchando cada una de las enseñanzas del Maestro. Sus palabras eran un eco palpable de esperanza, pero la presión de su comunidad lo oprimía. Había murmullos de desdén entre sus colegas fariseos, cuestionando su lealtad y su sentido de pertenencia. Sin embargo, en su corazón, sabía que había un destino mayor aguardándolo. Una mañana, mientras medita en el templo, escuchó un bullicio a su alrededor. Se acercó a la multitud y vio a Jesús enfrentando a los líderes religiosos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le gritaban, y la tensión llenaba el aire. Sin pensarlo, Nicodemo salió del grupo, empujando su miedo a un lado. ¿Acaso nuestra ley no juzga a un hombre antes de oírlo?, exclamó, sintiendo cada mirada volverse hacia él. Algunos rabinos lo miraron con desdén. ¿Acaso eres tú también de Galilea? Respondieron con burlas, pero algo había cambiado. Su voz, aunque temblorosa, resonó con la certeza de la verdad. En medio de la controversia, Jesús lo miró, y en ese instante, ambos supieron que había una conexión más allá de la propia ley. Los días siguieron sin tregua y la tensión aumentó, al igual que los riesgos. Nicodemo se dio cuenta de la profundidad del sacrificio que pediría el Maestro. Mientras el sol se hundía tras las colinas de Jerusalén, las sombras no podían ocultar el peligro que se cernía. Fue entonces que, en una conversación furtiva con un grupo de seguidores, escuchó una verdad divina: en el corazón de cada hombre se encuentra el camino estrecho, donde se enfrenta a la elección de la muerte o la vida. Era un recordatorio de que el sacrificio de Jesús no solo era un hecho histórico, sino un acto continuo en el tiempo. Con una mirada de determinación, Nicodemo meditó en la promesa de redención que siempre había anhelado, un nuevo pacto. Podía ver ahora cómo su vida se entrelazaba con el plan soberano de Dios, extendiendo un abrazo a la humanidad. Con cada paso, el camino se volvía claro, y la luz comenzaba a traspasar la oscuridad, revelando un propósito que iba más allá de él. Pero había algo más en el horizonte, había más que el sacrificio, una revelación aún escondida. ¿Podría ser que la próxima prueba de su fe sería el momento en que todo se revelara? ¿Qué otras verdades aguardaban su descubrimiento, y qué papel jugaría Nicodemo en el gran plan de Dios? Los ecos de su decisión aún resonaban, conduciéndolo al abismo del misterio divino. El viento soplaba suave en las colinas, cargando consigo el aroma de las flores silvestres que brotaban en los campos junto a Jerusalén. Nicodemo sentía el peso del mundo en sus hombros, un hombre destacado en la regla, ahora sumido en una confusión de lealtades y verdades. Cada día que pasaba junto a Jesús, el fuego de la convicción ardía con más intensidad en su interior, mientras las sombras del miedo lo acechaban. Caminó hacia el templo, el corazón latiendo al ritmo de las voces que lo rodeaban. Allí, en el austero lugar de adoración, los rabinos discutían fervientemente sobre la interpretación de las Escrituras. Sin embargo, en su corazón, entendía que el verdadero sentido de la ley se encontraba en el amor y la misericordia. ¿No era eso lo que el Maestro había enseñado?, meditaba, mientras su mirada se encontraba con la de algunos de sus colegas que lo observaban con desconfianza. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Nicodemo vio a Jesús lejos, hablando con una mujer samaritana a la orilla de un pozo. Una mezcla de sorpresa y admiración invadió su ser. ¿Por qué habla con ella?, se preguntó, recordando las restricciones culturales y el desprecio entre judíos y samaritanos. Pero en su interior, una respuesta resonó: porque Él es la luz del mundo. Se quedó en la distancia, deseando comprender el amor que fluyó con cada palabra del Maestro. Cuando el día dio paso a la noche, se encontró en un momento de incertidumbre ante Dios. ¿Qué me pides, Señor? Estoy dispuesto, pero dame valor. Mientras cerraba sus ojos, experimentó una sensación de paz que lo embargó, consciente de que el tiempo se acercaba para manifestar la verdad.
Fue en ese instante sagrado que una voz suave pero firme resonó en su alma: el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Juan 7:38. Fue una promesa que iluminó su ser, dejando claro que su fe no podía ser oculta. Debía actuar, y el plan soberano de Dios llamaba su nombre. Movido por esta nueva revelación, Nicodemo buscó a sus hermanos en la plegaria, encontrándose con ellos en sus estancias secretas. Ante ellos, expuso su corazón y su deseo ardiente de testificar sobre la verdad que había descubierto. Jesús es el Mesías, el que trae la redención, proclamó, sintiendo la resistencia en el aire. Uno de los fariseos más influyentes, conocido por su dureza, lo miró con desdén y responde: ¿acaso has perdido la razón? No puedes permitir que ese hombre débil destruya el orden de nuestra ley. Pero, sin inmutarse, Nicodemo replicó: la ley nos enseña a buscar la justicia, y la verdad está en sus palabras. No podemos condenar antes de escuchar. Juan 7:51. La discordia creció como un eco en el templo, pero en el corazón de Nicodemo crecía una convicción que lo llevó más allá de sus temores. Las noches de ansiedad fueron reemplazadas por días de fervor, mientras cada interacción con los discípulos del Maestro lo acercaba más a su misión divina. El sacrificio era inminente, pero aún había un propósito escondido que aguardaba su revelación. Antes de cerrar su jornada, subió una vez más al monte donde la luna bañaba el paisaje. ¿Qué se requiere de mí, Señor?, susurró en la quietud de la noche. Justo entonces, un resplandor entró en su corazón, recordándole las palabras del profeta Isaías: al pueblo que andaba en tinieblas, gran luz ha resplandecido. Isaías 9:2. Era inconfundible: su vida, su fe, su futuro estaban tomando un rumbo distinto. Su mirada se alzó hacia el cielo estrellado, viéndose a sí mismo como un faro en la tormenta que se avecinaba. Sabía que debía prepararse, pues la revelación final acerca del sacrificio y la finalidad del amor de Dios estaban cerca. Cada momento que pasaba junto a la poderosa enseñanza de Jesús lo alistaba para enfrentar la inminente traición y el dolor. A medida que se acercaba el momento crucial, una pregunta tenía eco en su mente: ¿cuál sería el costo de ser un testigo del Maestro en un tiempo de prueba y oscuridad? En su corazón palpitante, una certeza emergía: aceptaré el desafío, pues en su luz he hallado mi propósito. Pero, en el horizonte de su vida y ante la llegada de eventos milagrosos que cambiarían la historia, se puso una nueva interrogante: ¿cuál sería el verdadero camino que revelaría la redención de todos los hombres? La noche envolvía Jerusalén con su manto oscuro, y las estrellas parpadeaban como testigos silenciosos del conflicto que se gestaba en el corazón de Nicodemo. Los ecos de los debates en el templo aún resonaban en su mente, y cada rostro que se confrontó a él le recordaba la lucha constante entre la fe y la razón. En ese momento de profunda reflexión, mientras las sombras danzaban alrededor de él, sintió el llamado de Dios más fuerte que nunca. Reconociendo que su misión no podía permanecer oculta, decidió buscar a aquel que le había encendido la llama de la verdad. Se dirigió a la casa del Maestro, recordando la afirmación de Jesús de que Él era el camino, la verdad y la vida. La idea de encontrarse cara a cara con el Hijo de Dios le llenaba de tanto temor como esperanza. Si puedo abrazar esta verdad, quizás pueda ver la luz que transforma, pensó, mientras se aproximaba al lugar donde Jesús solía congregar a sus discípulos. Notas de oración y alabanzas flotaban en el aire, como un perfume celestial que subía hacia el cielo. Nicodemo se detuvo, sintiendo en su interior una guerra entre las promesas del mundo y la paz que ofrecía el Espíritu de Dios. El mundo no me entiende, murmuró, pero tú, oh Maestro, has descendido desde el cielo para darnos salvación. Cuando finalmente entró en la habitación, Jesús lo vio y sonrió. Nicodemo, dijo en un tono que infundía profundo amor y autoridad: ¿qué preguntas anidan en tu corazón? Rabí, comenzó Nicodemo, su voz temblando entre la reverencia y el anhelo, he venido porque siento una necesidad imperiosa de entender más acerca del nuevo nacimiento que mencionaste. La expresión de Jesús se tornó seria, y su mirada penetrante lo atravesó. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Sus palabras calaron hondo, desafiando la comprensión lógica del fariseo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?, cuestionó, aturdido. Lo que es nacido de la carne,
carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, respondió Jesús con voz suave, llenando la habitación de una luz que despojaba de toda duda y temor. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo sintió que sus muros se desmoronaban. La convicción lo envolvió en un abrazo de misericordia. ¿Cómo puede esto suceder?, preguntó, ahora con un anhelo insatiable de captar la grandeza del mensaje que le era revelado. Cuando miura el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, replicó el maestro, elevando aún más la tensión de la conversación. El aire parecía vibrar con el peso de la unción divina, y Nicodemo, dejando caer su resistencia, comenzó a entender que su búsqueda de la verdad no era solo intelectual, sino un anhelo de salvación que lo condujera hacia la vida eterna. Los ojos de Jesús, llenos de compasión, miraron a Nicodemo, y las palabras que pronunció fueron como un eco sagrado de la promesa del pacto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Las palabras resonaban en el corazón de Nicodemo como un nuevo amanecer después de una larga noche. El sacrificio, tan inminente y doloroso, comenzaba a tener sentido. El plan soberano de Dios se desplegaba ante él, revelando que la redención no solo era para él, sino para todos los que buscaran la luz en sus tinieblas. Mientras la conversación continuaba, Nicodemo, lleno de una nueva esperanza, comprendió que su vida estaba comenzando a transformar la historia de su pueblo. Pero ¿qué otras verdades estaría por descubrir? En su corazón, un nuevo dilema surgió: ¿era suficiente con creer, o debía arriesgarse a confesar su fe ante los hombres? La noche aún era joven, y más misterios del reino de Dios aguardaban ser revelados. La mañana siguiente se asomó sobre Jerusalén, el sol despuntando tras las colinas como un heraldo de esperanza. Nicodemo, con el corazón rebosante de confusión y fervor, caminaba por las calles adoquinadas, sintiendo la calidez del día en contraste con la frialdad de sus primeras horas. Las palabras de Jesús aún danzaban en su mente, cada una como un latido divino que le unía más al Maestro. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Esas palabras resonaban en su ser, planteando un nuevo paradigma de existencia. Mientras continuaba su jornada, los rostros de su pueblo pasaban frente a él, cada uno un reflejo de su propia lucha interna, de su búsqueda de significado en un mundo lleno de tradición, pero carente de la esencia de la verdad. Nicodemo llegó al templo, un lugar que siempre había representado el corazón de su fe, pero que ahora le parecía diferente, como si cada piedra estuviera susurrando los secretos de un reino que estaba más allá de su comprensión. Al atravesar los portones de la gran estructura, fue recibido por murmullos de conversación y el sonido del sacrificio que se ofrecía en el altar. Sin embargo, algo en el aire parecía vibrar con una nueva energía, una invitación que lo instaba a confiar en esa luz que había encontrado. Mientras se acercaba a un grupo de fariseos que debatían sobre la ley, sintió que su corazón se contraía. Había sido parte de ellos, había compartido sus creencias y su ceguera. ¿Es esto lo que realmente quería?, reflexionó, enfrentándose a la realidad de su condición. Podía ver claramente cómo la letra de la ley había opacado la verdadera luz de la gracia. Un fariseo anciano, que había sido su mentor, levantó la vista hacia él. Nicodemo, ¿por qué tan pensativo? ¿Acaso necesitas volver a las enseñanzas de los ancianos?, cuestionó con cierta ironía, sin saber la tormenta espiritual que se libraba en el interior de Nicodemo. No, anciano, respondió con un tono que intentaba ser firme, he encontrado algo más profundo. He encontrado a Jesús, el Maestro de Nazaret. El murmullo entre los fariseos creció como un eco amenazante. Algunos se burlaron, otros quedaron en silencio, pero el anciano frunció el ceño y le dijo, ¿puedes tú hablar de un hombre que desafía nuestra ley? ¿Te arriesgas a ser expulsado entre nosotros? Nicodemo sintió la presión de la tradición y el miedo. Sin embargo, el eco de Jesús resonaba en su pecho, y supo que el tiempo de la revelación había llegado. ¿Acaso no se debe escuchar a un hombre antes de juzgarlo?, replicó, inyectando convicción a su voz. Los murmullos se intensificaron, y su valentía pareció sacudir el polvo del templo. Quizá el Maestro venga a invadir nuestras tradiciones, pero su mensaje trae vida, continuó, sintiéndose más arraigado en su nueva fe.
En ese momento, el aire mismo parecía cerrarse a su alrededor y los rostros de sus compañeros se oscurecieron con desdén. Pero, en su corazón, una luz ardía cada vez con más fuerza. Al salir, Nicodemo se sintió más vivo que nunca. Las dudas aún danzaban a su alrededor, pero la revelación de un amor sincero y el poder del nuevo nacimiento lo empoderaban a seguir adelante. La promesa de Dios se extendía frente a él, como un tablero de juego revelando movimientos que aún no podía comprender. ¿Era suficiente para él creer sin rendirse a las expectativas de su gente? Mientras se adentraba en la noche que llegaba de nuevo, se dio cuenta de que había más en juego que su propia vida. Había un propósito mayor en el aire, una poderosa verdad que lo llamaba a descubrimientos más profundos sobre el reino y su rey. En ese instante se hizo consciente de un nuevo dilema: si he de nacer de nuevo, ¿seré capaz de arriesgarlo todo por él? Y así, con elocuencia divina, comprendió que no solo estaba esperando el surgimiento de un nuevo él, sino que estaba siendo guiado hacia el descubrimiento de un plan eterno que iba más allá de su entendimiento, la profunda conexión entre su vida, la cruz, y la redención del mundo. Rápidamente, una pregunta ardió en su mente, revelando un misterio aún más profundo. ¿Por qué el Hijo de Dios se entregará a tal sacrificio, si no es por amor incondicional? Este interrogante le dejó en un estado de reflexión tensa mientras las estrellas una vez más atestiguaban el despertar de una fe que le conduciría a un propósito que cambiaría no solo su vida, sino la historia misma. La noche envolvía Jerusalén con su manto oscuro, mientras Nicodemo, impelido por una fuerza que no comprendía del todo, se dirigía hacia el encuentro que cambiaría su vida. El silencio de las calles contrastaba con el tumulto que azotaba su alma. ¿Qué debía hacer con la revelación que había recibido en las sombras del templo? ¿Cómo podría conciliar su antigua fe con la nueva luz que había encontrado en Jesús? Las estrellas brillaban con intensidad, como si fueran testigos del conflicto que habitaba en su ser. Cada paso que daba lo acercaba a la casa donde había aprendido sobre la ley y los profetas, donde las antiguas enseñanzas eran recitadas con fervor, pero ahora le parecían vacías. La profunda necesidad de entender el significado de nacer de nuevo lo guiaba irresistiblemente. Al llegar a la puerta, sus manos temblaron por el peso de su decisión. Golpeó suavemente, y pronto la figura de un hombre apareció en la penumbra. Era José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín, conocido por su respeto entre la gente y por su integridad. Al ver a Nicodemo, su rostro mostró sorpresa, pero también comprensión. Nicodemo, en esta hora, ¿qué te trae aquí?, preguntó con voz suave, consciente de los riesgos que ambos corrían. José, he sido testigo de algo extraordinario. Las palabras de Jesús me han penetrado el corazón, confesó Nicodemo, sintiendo el ardor de su espíritu. Él habla de un nuevo nacimiento, de un agua viva que transforma, y no sé si puedo seguir en la oscuridad mientras la luz brilla tan vívidamente. José lo miraba con atención, y un destello de esperanza iluminó sus ojos. Sabes que hay quienes no ven el propósito detrás de las palabras. Pero si realmente ha llegado el tiempo de la promesa, debemos actuar con valentía. Ambos hombres se adentraron en el hogar, la habitación iluminada por una lámpara parpadeante reflejaba la ansiedad de su conversación. ¿Crees tú que el Hijo de Dios verdaderamente se ha manifestado entre nosotros?, preguntó José, midiendo cada palabra. Él realiza señales y prodigios que solo pueden ser del cielo, respondió Nicodemo, su voz cargada de convicción. Veo en sus enseñanzas el cumplimiento de las Escrituras. Es como si todo lo que hemos aguardado durante siglos estuviera a la puerta. Mientras se discutía, el aire parecía vibrar con la presencia de lo divino. José recordó las palabras del profeta Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. ¿Y qué diremos de la profecía de que el Mesías sería un siervo sufriente? ¿No es este el camino que debe recorrer para redimir a su pueblo? A medida que la conversación se intensificaba, la carga de la decisión se hacía más evidente. Nicodemo sintió el lamento de su alma aflorar. Si seguimos a este hombre, si le aceptamos, lo perderemos todo, nuestras posiciones, nuestras vidas. Quizá la verdadera pérdida sería no seguirle, Nicodemo. Si es el cumplimiento de la promesa, nuestra resistencia podría apartarnos de la salvación, dijo José con firmeza. Su mirada era profunda,
reflejando tanto el miedo como la fe. Nicodemo, sumido en pensamientos, sintió una ola de resolución comenzar a levantarse en su interior. Está escrito que no solo seremos rescatados de nuestro pasado, sino que seremos transformados para un futuro mejor. Pero, ¿estamos dispuestos a dejar atrás todo lo que conocemos? Y en ese instante, ambos hombres se dieron cuenta de que el sacrificio que se requería no era solo de los bienes terrenales, sino también de las creencias que habían definido sus vidas. Era un examen profundo y sagrado que los llamaba a dejarlas para abrazar un nuevo camino. Casi susurrando, José dijo: lo que está en juego es el plan soberano de Dios. La cruz nos aguardará, y en su sombra, atestiguaremos la verdadera palabra de redención. Nicodemo sintió como un velo se levantaba de su conciencia. Si hemos de seguirle, debemos hacerlo sin reservas. El eco de aquellas palabras resonó fuerte en su corazón, lleno de todo lo que implicaban. Mientras ambos hombres miraban por la ventana hacia el cielo estrellado, la sensación de que algo monumental se avecinaba se hizo más clara. Era un plan que una vez más sería revelado en el tiempo perfecto de Dios, y una brisa ligera pareció llevar el aliento divino, diciendo que la historia estaba a punto de cambiar. Que el sacrificio de este hombre, si es así, no sea en vano, musitó Nicodemo, con el espíritu rebosante de un nuevo propósito. Una chispa de emoción y anticipación brilló en su pecho, revelando la verdad que dominaría a las naciones. ¿Podría este ser realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La noche estaba repleta de promesas y sombras, pero el camino que de a poco se extendía ante ellos prometía llevarlos hacia el cumplimiento de la profecía. El amanecer de un nuevo pacto estaba a las puertas, y mientras la vida de Nicodemo se entrelazaba con la de Jesús, el eco del reino de Dios comenzaba a resonar, trayendo consigo un plano eterno que cambiaría todo para siempre. Nicodemo se despertó aquella mañana con el eco de las palabras de Jesús resonando en su mente, porque de tal manera amó Dios al mundo. La claridad de su misión se fue intensificando a medida que recordaba la profunda revelación que había recibido en la penumbra. Había decidido seguir la luz, el sacrificio y la verdad que aún se avecinaba sobre su destino. Mientras caminaba por las calles, sentía la tensión en el aire. La influencia que antes lo había envuelto como un manto cálido ahora se sentía como una cadena pesada. Los rostros de aquellos que lo respetaban como un líder religioso ahora mostraban desdén o confusión. La decisión de Nicodemo se había vuelto crucial no solo para él, sino para su gente. ¿Cómo puedo compartir esta luz? Se preguntaba. Esa tarde, sintió la necesidad de confrontar al Sanedrín, ese grupo de poderosos a quienes había servido toda su vida. Estaba decidido a hablar en contra del juicio inmediato contra Jesús. Entró en la sala de reuniones, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cuando los miembros del consejo comenzaron a discutir sobre Jesús, Nicodemo se levantó con decisión. ¿Acaso nuestra ley no juzga a un hombre antes de oírlo y saber lo que ha hecho? Juan 7:51, argumentó, su voz resonando en la sala, captando la atención de aquellos que alguna vez le veneraron. Había logrado plasmar la chispa de la verdad en la mente de los fariseos, no sin el costo de su propia reputación. Sin embargo, vulnerabilidad se mezclaba con valor y arrepentimiento por lo que había estado ignorando anteriormente. Las finas miradas de desprecio llegaban desde diferentes rincones, pero su corazón estaba lleno de una firmeza renovada. No podemos actuar basándonos solo en prejuicios. Necesitamos escuchar y entender su mensaje. Su voz, aunque temblorosa, resonó con la verdad, y en ese momento, los fariseos comenzaron a murmurar. El anciano rabino que lo había instruido durante años frunció el ceño. ¿Acaso te has vuelto un discípulo de él también? Nicodemo sintió el fuego de la confrontación, pero también unas cuantas miradas de asombro se dirigieron hacia él, sorprendidos por su atrevimiento. Sin embargo, su resolución no flaqueó. Lo que estaba en juego era mucho más que su honor personal. Era la vida de muchos que aún caminaban en las tinieblas. Los días se volvieron noches de fervor en el corazón de Nicodemo. Su dedicación a Jesús creció. Cada palabra de él, cada revelación, se convertían en piedras angulares que cimentaban su fe. La idea de que Dios había enviado a su Hijo para traer salvación ahora retumbaba en su alma. Sin embargo, las sombras de la incertidumbre aún acechaban. Sabía que el sacrificio del Maestro se acercaba,
Y no había un momento que no incrementara su ansiedad. Finalmente, el día llegó. El cielo se cubrió de pesado luto mientras Jesús, arrestado y maltratado, era llevado ante Pilato. Nicodemo no podía permanecer al margen. Aquella mañana, se encontró al lado de José de Arimatea, sus miradas encontrándose con el dolor del sacrificio inminente. Debemos hacer algo, le dijo José, su voz cargada de acción y sentido de urgencia. Juntos, se adentraron en el patio donde Jesús fue llevado, sintiendo el murmullo de los rumores y la condena alrededor de ellos. El ambiente pesaba con tinieblas, pero la luz que llevaban en sus corazones no podía ser apagada. Nicodemo se mantuvo firme cuando los demás gritaban, «Crucifícale». Si somos verdaderamente hombres de fe, comenzó, debemos examinar nuestras propias creencias. ¿Qué nos dice nuestra ley? Su voz resonó en el aire, desafiando audazmente el furor de la multitud, aunque su miedo lo acompañaba, guiado por la convicción de un nuevo propósito, fue a buscar el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Con su corazón desgarrado, envolvió el cuerpo en lino, mientras José lo ayudaba. Entre sollozos y lágrimas, finalmente comprendió la magnitud del sacrificio. Con su fe recién descubierta, Nicodemo, el fariseo que había llegado a Jesús en la oscuridad, se había convertido en un testimonio de su luz. Días después, mientras se cerraba la tumba, una nueva esperanza comenzó a germinar. La revelación del sacrificio que inicialmente generaba miedo había florecido en un acto de amor. Cuando María Magdalena llegó el tercer día para anunciar que el Señor había resucitado, la luz del Espíritu llenó el corazón de Nicodemo una vez más. La resurrección era el triunfo definitivo, el cumplimiento de las promesas eternas que había comenzado a creer. Así, Nicodemo se convirtió en un faro de esperanza en Jerusalén, llevando la luz del resucitado al pueblo que una vez había temido. Con cada paso, una nueva realidad surgía en su ser. La vida eterna que Jesús prometió se hizo palpable y se convirtió en la verdad que guiaría a muchos hacia la salvación. En sus últimas palabras, él a menudo recordaría que al final, había un camino hacia la luz que exigía valentía, y que aquel que había encontrado la verdad de Dios no podía callar. Nicodemo había cruzado la frontera entre la tradición y la revelación, y su viaje de transformación continuaba, marcando el horizonte de un futuro lleno de fe, donde la luz del Mesías resplandecería eternamente. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Queremos saber tus reacciones y reflexiones sobre este final, así que comenta abajo. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Actúa ahora.